veo que ya hay las bases como para decir que en México hay un López Obradorismo o un obradorismo. Yo creo que ya lo hay. Yo creo que esto va para muchos años, que se puede convertir en algo más que Morena, puede surgir hacia otro tipo de política o de partido político como el obradorismo o como sea. Justamente por eso te lo preguntaba, porque veo algunas analogías. La única diferencia es que en México no se permite la reelección presidencial, son los 6 años únicamente y te vas. De hecho, uno de los lemas más importantes de la Revolución Mexicana, de los legados que hubo, es el sufragio efectivo, el voto, y la no reelección presidencial. Ahora ya se hizo un avance en materia electoral y en materia política, porque ya los congresistas y los senadores pueden reelegirse. El diputado puede estar hasta 3 periodos para un total de 12 años. Sí, bueno. Y en este caso el senador, 6, 6, 2, 2, o sea, una reelección inmediata y puede estar 12 años, pero el presidente no. Entonces, acá la pregunta, porque la verdad cuando uno revisa quiénes son los sucesores, uno es el canciller Marcelo Ebrard, pero es un tipo que no tiene base social, que no le interesa incluso responderle a las bases, está en la izquierda y es muy leal al presidente, pero cuando tiene manejo, campo de poder, pues es un político así, clásico, visionario, pero aliado a las élites. Y cuando tiene que responder por cosas abajo, no responde. Entonces, ahí está Claudia Sheinbaum, la jefa capitalina del gobierno de México, de la Ciudad de México, pero es sionista. Entonces, alineada a las becas, ya sabes, todas estas fundaciones, Rockefeller, etcétera, etcétera, y también pro-israelí, muy, muy trabajadora con López Obrador, pero ahora López Obrador es la cabeza y es gris, muy opaca, pero López Obrador le aprecia bastante. Y el otro es un senador, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, se llama Ricardo Monreal, que cada vez tiene menos pegue con la gente. De hecho, en Morena, en el obradorismo, se le ve como un traidor, porque ha estado ya diciendo desde ahorita que va a ser presidente o que por lo menos va a estar en la boleta presidencial en 2024 y que si no hay igualdad de condiciones habrá ruptura. Pero la gente lo está leyendo como si no está él en la boleta, él va a romper. Y es muy aliado también, le dicen el candidato favorito de la izquierda en la derecha. Más para que te una idea, entonces, ¿por qué hago esos comentarios? ¿Y por qué te pregunto con tanta insistencia qué factor permitió que Lenín Moreno, el anticristo del correísmo y también del Ecuador, llegara? Es porque una persona tan hábil como, como Rafael Correa, así como lo es López Obrador, con tanto arraigo popular, con las bases, con tanto trabajo, de pronto se hace allegar de gente de las bases, pero que también bajo el lema de para que me dejen gobernar, me voy a aliar con personajes estratégicos que a la postre pues también suelen ser corruptos. Acá López Obrador, por ejemplo, le pasa algo similar. Ha tenido que agarrar de chile, mole y pozole para comidas típicas mexicanas, ¿no? Donde se revuelven muchos ingredientes para que le dejen gobernar. Pero me parece que la gente ya está en este momento que ya empieza la cuenta regresiva, porque ya nos estamos acercando, bueno, ya estamos en el segundo trienio, la segunda mitad del sexenio, ya empieza a sentir orfandad de qué va a pasar cuando se vaya López Obrador, porque a los de Morena, es decir, al obradorismo, las perspectivas de los que vienen no son muy alentadoras y la oposición está peor, la oposición es fascista en México. Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRD, el PRI, son como Nebot, como Guillermo Lazo, como el que tú me digas de Guayaquil, vinculado a las élites empresariales, evasores fiscales, corruptos, ordeñaurnas y aliados a los poderes fácticos internacionales. Entonces, me parece que el problema del presidente López Obrador es que él se conforma con que su sexenio sea un sexenio estrella en donde deje obras y donde deja reformas políticas como las pensiones a los adultos mayores, a los estudiantes, etcétera, pero me parece que no ha cultivado. Lo cual puede desaparecer en un año con otro presidente. Sí, sí, claro, por supuesto, y que no se está preocupando en dejar a alguien verdaderamente no casado con él,
sino con sus ideales. Y yo esto no lo veo ni en Marcelo Ebrard, ni lo veo en Claudia Sheinbaum, ni lo veo en Ricardo, pues el senador de Monreal, al que le dicen el traidor. Entonces, imagínate que volvemos a caer o volveríamos a caer en uno de los grandes problemas en donde se comportan los países latinoamericanos, que es en no tener visión de largo La continuidad y de de un mediano proceso. plazo, largo, de mediana duración por lo menos. Mi sugerencia es que se hagan las reformas para que López Obrador vaya a un segundo sexenio. Mira lo que pasó aquí en Ecuador, tal vez puede funcionar mejor en México en el sentido de que Pamela, esta chica que hizo esta recolección de firmas para que Correa pueda tener una reelección, que Rafael Correa no lo aceptó. Rafael Correa dijo, no, no, yo me voy porque todo está bien y no pasa nada. En mi criterio particular, creo que personajes como tú, como muchos otros que analizan esta situación, dice Alfredo Jalife que tiene cercanía con Morena y con Manuel López Obrador. No se lo ha López Obrador no lo ha demostrado en estos 3 años, pero si es que es cierto, si es que fuera cierto que le pudiera llegar la recomendación de que un proceso de cambio estructural, social en un país tan devastado como lo es México, como ahora en este momento está Ecuador, no abarca 10 años. En el anterior programa tú mismo lo dijiste, que los cambios son lentos, son procesos que van en una como velocidad de tortuga. Y en 6 años es muy poco lo que se puede desarrollar, se puede hacer realmente. Quizás 12 años sea un proceso que enrumbe o encamine mejor a México. Más que nada que le demuestre, que le eduque a la población de que las medidas, las decisiones que se tomaron tuvieron el tiempo suficiente para demostrar su eficacia. En el Ecuador eso se ha demostrado, pero ahora, después de 5 años, la gente dice, oh, o sea, sí, las cosas funcionaban mejor con el el Ministerio de Justicia que Correa tenía para manejar las cárceles, deberíamos regresar a eso, etcétera, etcétera, etcétera. Son cambios generacionales, la juventud, la gente mayor se da cuenta de cuáles son las diferencias y volver a eso, pero mi criterio es que México debería tener otro sexenio de López Obrador, más allá de que también Estados Unidos está frotando las manos, de que López Obrador ya se va y el siguiente que viene lo van a poder controlar. O van a tratar, van a buscar que los candidatos para la siguiente presidenciable sean gente que ellos pueden manipular, de quienes tienen información. Como te decía yo a ti antes, se circula mucho el rumor de que lo que a Moreno lo tenían extorsionando era por los INA Papers. Yo pienso que puede haber otras cosas más de fondo, tal vez, que como también se sabía que decían entre la CIA y otros que Putin tenía información, por darte otro ejemplo, de Trump, videos confidenciales, información confidencial de Trump, y por eso Trump tal vez no se metió a realmente a destapar el tema del Russia Gate y ese tipo de cosas, pero los Estados Unidos manejan ese tipo de cosas porque ellos tienen inteligencia. Ellos tienen dos oficinas de inteligencia, tienen como 12, pero las más conocidas son las dos que operan a nivel mundial. Y yo te diría, lo que ocurre con México es que a López Obrador no le han podido encontrar la información adecuada para poder extorsionarlo, y por eso López Obrador ha tenido el espacio y la cancha para poder maniobrar, para poder jugar. Pero si hubieran casos, ciertamente trataron de hacer grande el caso de un dinero que supuestamente se le estaba dando al hermano para campaña en un restaurante, en una cafetería, y eso lo quisieron hacer grande los chayoteros, como también hicieron grande la reunión de Fernández en el Palacio, en la Casa Rosada en Buenos Aires, en el tema durante el COVID, ¿no? Que por el cumpleaños de la esposa hubo una pequeña reunión. Y mira cómo utilizaron esa pequeña cosa y le hicieron gigantesca, ¿no? Para que Macri pudiera sentirse un poco más a gusto y también para golpearle al gobierno. Entonces, ahí tú te das cuenta que realmente no tienen mucha información que les beneficie o que puedan ayudar para extorsionar. En el caso de Manuel López Obrador, estoy más que seguro, yo que trabajo en comunicación, te puedo decir que una de las razones por las cuales él tiene espacio de maniobra es porque no tienen información con la que le pueden golpear tan fuertemente y él puede gobernar. Ahora, si él se va, la pregunta más que nada es, ¿quién de Morena podría tener
el espacio de acción, el campo de acción para poder tener libertad de continuar los cambios, no irse para atrás y también seguir con los cambios que en 6 años no lograron hacer suficientemente, porque seguramente hay muchas cosas, o sea, el tema del crimen organizado en el norte, el tema de las provincias abandonadas hacia el sur de México, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creo que 6 años, y tú sabes, ustedes han tenido presidentes maravillosos, presidentes que en algún momento volvieron a México potencia mundial a comienzos del siglo pasado, y esos presidentes tuvieron que tener no uno, no 5, sino un proceso de décadas, o sea, de años para que eso pudiera ir bien, y también de destrucción, porque el PRI, que en principio era un partido que fue con la revolución, después se convirtió en cualquier otra porquería, ¿no? Como acá ocurre con la Izquierda Democrática de Quito, que es más derecha democrática de lo que fue en su momento, cuando recién empezó con jóvenes de la Universidad Pública Central de aquí de Quito, hace prácticamente 50, 60 años. Entonces, mi recomendación sería esa, porque el ejemplo de Ecuador te puede decir que los enemigos de la democracia y del bienestar de este país, de este pueblo, esperaban que Correa se fuera. Por eso hicieron que Evo se fuera de Bolivia, y por eso han luchado brutalmente para que salga Maduro de Venezuela. El tema es que lastimosamente parecería que estos líderes se enquistaran en el poder, pero es simple y llano que saber cuáles son las intenciones de los que te quieren afuera del poder y ahí tú te quedas, ¿no?